Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Armando Valdés y se lo escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabe son nuestros analistas políticos. Además, la licenciada Tania Moscoso Arabia de la Coalición Paz para la Niñez estará con nosotros para hablar sobre la comunicación no violenta con nuestros hijos, nietos, sobrinos, menores de edad en general. Y en el último segmento estará con nosotros el presidente de la Unión de Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Ángel Escribano. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 27 de septiembre del 2023. Y sí, va a estar Marilú con nosotros. Se me pasó. Pero va a estar con nosotros Marilú Guzmán. Ella ya regresó de su viaje. El que está ahora fuera soy yo, pero estoy aquí conectado con ustedes desde un paradero desconocido para traerles el mejor análisis de todos los temas para hoy, 27 de septiembre del 2023. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, por supuesto, que tengo que mencionar, aunque todavía no tenemos tantísima información de lo que va a estar pasando, pero la comisionada residente hoy, en el horario estelar de los noticieros en Puerto Rico, va a estar haciendo un anuncio que se entiende ya compró el tiempo para pautarlo, o sea que no es que los noticieros van a interrumpir su programación para pasar un mensaje que ellos le van a estar cubriendo como si fuera una conferencia de prensa. No, ella ha adquirido tiempo en los medios de comunicación para transmitir un mensaje de unos 7 minutos. Se entiende que el mensaje ya está grabado y que en ese mensaje ella va a estar anticipando cuáles van a ser sus planes en cuanto a una aspiración política. Todo tiende a indicar, por las formas que está utilizando para llevar este mensaje, todo tiende a indicar que la comisionada residente va a estar anunciando una aspiración a la gobernación. Creo que es importante también acotar el hecho de que la comisionada residente, luego de semanas y meses de especulación acerca de sus prospectos y de su futuro político, opta por la fecha de hoy para este anuncio. Y la información que tengo, lo que uno además puede evaluar de la comunicación que ha habido pública, es que este anuncio realmente no estaba pautado para esta fecha y que la comisionada residente optó por adelantar este anuncio poco quizás apresuradamente, dirían algunos, porque por supuesto el gobernador de Puerto Rico va a estar haciendo su propio anuncio en cuanto a su radicación de candidatura este 1 de octubre, domingo, en el Centro de Convenciones en Miramar. Así que evidentemente la comisionada residente está tratando de
madrugar a Pedro Pierluisi. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y planteo eso porque parece, y ustedes saben que yo he estado haciendo este análisis ya por varias semanas en el programa, parecería ser que la comisionada residente tiene muchas ganas, pero no tiene mucha organización todavía. Le falta ese equipo de campaña, ese equipo electoral. Le ha faltado, me parece a mí, un mensaje claro y contundente que justifique su aspiración más allá de meramente plantearse como un asunto de ambición o de que le toca el turno a Jennifer González luego de, por supuesto, y esto hay que reconocerlo, una larguísima trayectoria política en el Partido Nuevo Progresista y en diversidad de escaños y puestos políticos en Puerto Rico. Es sin lugar a dudas una líder política que trae un bagaje impresionante. Ese bagaje, claro, tiene sus ribetes positivos y tiene sus ribetes negativos, pero de que tiene una larga trayectoria, de que trae una hoja de vida con mucha experiencia, eso creo que nadie se lo puede cuestionar. Así que el asunto aquí es qué va a decir la comisionada residente, más allá de yo voy a aspirar a la gobernación, cómo va a justificar esa aspiración. Y por supuesto, planteo este asunto de la justificación que me parece importante en el caso de cualquier persona que esté aspirando a cualquier cargo. ¿Por qué usted lo quiere? No debe ser simplemente que le gusta vivir en Fortaleza, que le gusta el salario, aunque en el caso del gobernador o la gobernadora es un salario bastante paupérrimo. Tiene que haber algo más, tiene que haber una justificación pública, tiene que haber una aspiración no personal, sino una aspiración colectiva para la cual uno entiende como individuo que uno es la persona indicada y no el otro para adelantar esa causa. Ahora, esa justificación que a cualquier candidato o candidata a la gobernación le requeriríamos los que trabajamos en los medios de comunicación y como cualquier ciudadano, querer saber por qué una persona hace lo que hace. Creo que en el caso de la comisionada residente es aún más importante porque, de nuevo, estamos ante alguien que por primera vez en la historia estaría retando a un gobernador incumbente debidamente electo por su propio partido y por el pueblo de Puerto Rico. Entiéndase, en el caso del reto primarista de Pedro Pierluisi a Wanda Vázquez en el año 2020, Pedro Pierluisi estaba retando a una figura que no había sido electa, una figura que no había jamás en su vida aspirado a un cargo político en un proceso primarista en el PNP. Por tanto, no tenía realmente una base dentro de esa colectividad. No creo que fuese el mismo planteamiento desde el punto de vista de retar a una persona que el PNP eligió y que tiene posiblemente todas las posibilidades de ser un candidato exitoso, porque en este escenario político donde cualquier persona puede ganar la gobernación con 30-33%, me parece a mí que tanto Pedro Pierluisi como Juan Dalmau, como el candidato que eventualmente, candidato o candidata que eventualmente escoge el Partido Popular, me parece que tienen altas posibilidades todos de uno de ellos ser eventualmente el gobernador de Puerto Rico. Así que en ese sentido estamos ante un reto, si es que se materializa hoy, un reto histórico al interior de uno de los dos partidos tradicionales del país. Y ese reto histórico, por ser novel, me parece, va a requerir de la comisionada residente un planteamiento contundente de por qué ella está aspirando para este cargo, que justifica el que ella descarrile a Pedro Pierluisi, particularmente siendo este un partido ideológico, un partido que pretende adelantar la causa de la estadidad y que una primaria, como me estaba planteando Gabriel Rodríguez Aguiló, legislador, ex vicepresidente del Partido
Nuevo Progresista en la Cámara. Me lo decía en ABC Puerto Rico el lunes, en Directo y Sin Filtro, que él entendía que una primaria en este escenario político, precisamente en un escenario político donde cualquiera gana con 30%, que una primaria en el PNP en este momento, si le costaba 150 votos, este fue literalmente el ejemplo que él usó, si le costaba 150 votos al PNP en cada uno de los 78 municipios, eso era suficiente para costarle potencialmente la elección al Partido Nuevo Progresista y, por supuesto, plantean ellos descarrilar la causa estadista. Y en ese sentido, creo que Jennifer González tiene que lograr plantear por qué ella sí y Pedro Pierluisi no. Y segundo, tiene que también plantear que ella es la que asegura, la que garantiza la victoria del Partido Nuevo Progresista de cara a las próximas elecciones, lo cual me parece es un planteamiento casi imprescindible, considerando que se va a estar retando y se va a estar abriendo unas heridas en el partido. Ella tiene que decir, las heridas habrá que abrirlas porque dejar esto en manos de Pedro Pierluisi nos asegura una derrota. Yo soy la que aseguro el que el PNP pueda ganar la gobernación y no solo eso, yo también voy a poder sanar esas heridas y la razón de esta aspiración es esta. Yo quiero adelantar los proyectos de estadidad en el Congreso, yo quiero ser más sensible con la gente, algo tiene que decir que justifique más allá de simplemente anunciar con bombos y platillos en el día de hoy que va a estar aspirando a la gobernación. Veremos, mañana también estaremos hablando sobre este tema, por supuesto largo y tendido en Sobre la Mesa. Quiero tocar otro tema. El alcalde de San Sebastián, como ustedes saben, se desafilió y ya me parece que eso ha quedado un poco relegado en un segundo plano con este anuncio que también es un terremoto político al interior del Partido Nuevo Progresista con el anuncio de Jennifer González hoy. Pero creo que hay unos extremos todavía que debemos analizar sobre esa desafiliación de Javier Jiménez y precisamente se me ocurrió esta reflexión también hablando con Gabriel Rodríguez Aguiló el viernes en Directo y Sin Filtro. Y es que el representante Rodríguez Aguiló plantea que hay muchos, o me planteó que hay muchos estadistas, personas que creen en la anexión de Puerto Rico con Estados Unidos, que se han ido desafiliando del Partido Nuevo Progresista porque ven que el PNP usa la estadidad para ganar, pero luego simplemente gobierna la colonia. Estoy aquí básicamente citando textualmente ese mensaje. Y me resultó interesante que él lo planteara. Lo he escuchado antes también, pero me resultó interesante que él lo planteara en cuanto a también la desafiliación de Jiménez. Y me senté a pensar y a cuestionarme qué es lo que significa eso, qué es lo que significa para un estadista el decir que el Partido Nuevo Progresista no adelanta la estadidad, considerando que para los que no estamos al interior del Partido Nuevo Progresista, creo que nos es bastante evidente que la estadidad no está a nuestro alcance, por lo menos dentro del corto o mediano plazo. Cualquier persona que objetivamente mire la situación política de Puerto Rico vis-a-vis Estados Unidos tiene que darse cuenta de que Puerto Rico enfrenta muchos obstáculos. Yo no estoy diciendo de paso que sea imposible. Las cosas en la política pueden cambiar, pero los aparatos legislativos del gobierno de Estados Unidos, el Congreso y la Cámara, están diseñados casi para que las cosas no pasen. Incluso, fíjense cómo estamos también al borde de la posibilidad de un cierre gubernamental del aparato público federal, del Ejecutivo, porque no se han podido poner de acuerdo, incluso los republicanos internamente, con unos proyectos de ley para aprobar el presupuesto federal que comienza el 1 de octubre. El año fiscal federal es del 1 de octubre al 30 de septiembre. Así que si no se pueden poner de acuerdo para algo tan importante como
la operación de su propio gobierno. Imagínense ustedes tratar de ponerse de acuerdo sobre algo tan trascendental y que se ha convertido en un tema tan políticamente cargado como la estadidad para Puerto Rico, y podemos ahí añadir también la estadidad para D.C., que incluso Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, ha dicho que la concesión de la estadidad para Puerto Rico y para Washington es esencialmente parte de un esquema socialista, comunista de los demócratas para quedarse con el poder en el Congreso, porque ellos entienden que el balance del poder se cambiaría en la medida en que Washington, sin duda, y Puerto Rico, ellos estiman, aunque yo no estoy tan seguro, serían estados demócratas. Así que, considerando las bajas probabilidades que tiene en este momento Puerto Rico de convertirse en estado, yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren decir los estadistas cuando dicen, no, es que el PNP lo que hace es gobernar y está usando la estadidad para salir electo, pero luego no hacen nada por la estadidad? ¿Qué es lo que esperan que se haga? ¿Qué es lo que esperan que resulte de esas acciones del PNP en un ambiente tan hostil a esa aspiración ideológica del Partido Nuevo Progresista? Y llegué a la conclusión que para miembros del PNP, de esa base del corazón del rollo, para quienes realmente la estadidad es lo que principalmente les motiva, y yo he conocido gente así, yo he conocido muchas personas así, buenos puertorriqueños, que genuinamente, como una cuestión de principios, creen que hasta que no se consiga la estadidad no se puede hacer más nada, esencialmente, que tenemos que forzar el tema en todos los foros posibles. Pues para esas personas es que el gobernador ha insistido en el mamarracho de la delegación de cabilderos. Ese mamarracho de vagos mantenidos que nos ha costado cientos de miles de dólares en salarios para unas personas que no hacen nada, que lo que hacen es echarse fresco, ganándose 90,000 pesos al año y cobrando unas dietas de 30,000 dólares, o debo decir, unos reembolsos en gastos de hasta 30,000 dólares. Entonces, eso quizás explica, y eso quizás para los que tratamos de mirar estas cosas con algo de racionalidad, aunque no digo yo objetividad, ¿verdad? Porque yo, como ustedes saben, tengo mi visión de las cosas y mi trabajo aquí es dar mi opinión y analizar los asuntos desde mi perspectiva particular, igual que lo hace Marilu. Pero aún así, uno trata de aplicar unos elementos de racionalidad cuando uno analiza estos temas, y yo me cuestionaba y le he cuestionado a líderes del PNP, ¿cómo es posible que ustedes insistan en esto, que ustedes asuman un costo tan grande político de tener figuras como la cabildera desarticulada, que le pagaron un salario esencialmente para hacerle oposición desde adentro al Partido Nuevo Progresista y al gobierno de Pedro Pierluisi? ¿Cómo es posible que ustedes asuman el costo de tener una delegada que dice en sus informes como un gran logro, como una gran cosa, como una justificación para ella cobrar su salario, que ella aprendió a usar el sistema de transportación pública de la ciudad de Washington? Y así por el estilo se van acumulando una diversidad de controversias que ha generado esta delegación de cabilderos, que evidentemente le están costando políticamente al PNP y al gobernador, con el resto del electorado, con el electorado que no está en el movimiento estadista, con el electorado que no está al interior del Partido Nuevo Progresista. Y ahí creo que la expresión de Rodríguez Aguiló da en el clavo, y es que lo que hemos visto, la insistencia del gobernador por mantener esa delegación, no tiene otra razón de ser que no sea precisamente prepararse, vacunarse para el anuncio que va a estar haciendo esta tarde Jennifer González. Si Jennifer González sale a decir, no, yo soy la que estoy adelantando la causa estadista, yo soy realmente la líder estadista en el PNP, yo soy la que voy a trabajar y hacer las cosas y no voy a simplemente gobernar, sino que voy a adelantar la causa ideológica de nuestro partido, Pedro Pierluisi va a poder apuntar
a una serie de cosas que él ha hecho, a la insistencia con la delegación de cabilderos, a su trabajo por el proyecto que aprobaron finalmente los demócratas en el Congreso durante el Congreso pasado, el año pasado precisamente, para convocar un plebiscito entre las alternativas de la independencia, libre asociación y estadidad, y así por el estilo. Pero de ahí es que nace esta insistencia de Pedro Pierluisi de asumir todo ese costo, de asumir la mofa y el escarnio, porque es que este grupo lo que ha generado es burla por parte de las personas que, de nuevo, no estamos obsesionados con el tema de la estadidad. Pero evidentemente, en esa base primarista del Partido Nuevo Progresista, hay que demostrar que se está haciendo, hay que demostrar que no se está usando la estadidad y por lo visto, esto es suficiente. Aunque no se logre la estadidad, por lo visto hay un grupo de personas obsesionadas con la estadidad al interior del PNP para quienes la delegación de cabilderos es suficiente. Y por eso es que estamos asumiendo este costo. Ahora, eso dice algo más y con esto cierro. Eso dice también que el Partido Nuevo Progresista esencialmente quiere ganar solo con ese hardcore, con ese corazón del rollo, con ese estadista obsesionado y que evidentemente no van a estar gobernando ni ofreciéndole al resto del pueblo mucho. Y eso regresa de nuevo al tema del 30%. Si se puede ganar con el 30% y tu base obsesionada con la estadidad es un 30% de la población, el cálculo del PNP es que ellos pueden ganar así. Se justifica, es bueno para la democracia, es bueno para el país que no estemos aspirando a gobiernos que le hablen a una amplia mayoría del pueblo. Yo creo que no. Y eso creo que eventualmente nos va a costar mucho. Y como lo he dicho antes, por eso yo estoy de acuerdo con opciones que nos permitan llegar a un 50% más uno, la segunda ronda, el ranked choice voting, otras alternativas en esa línea. Vamos a la pausa. Ya Marilú Guzmán está en el estudio. Regresamos en breve con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y Marilú Guzmán está sentada a la mesa. Marilú, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Espero que estés bien en el paradero desconocido. Marilú, llegó el día. Yo sé que tú estás... Imagínate, llevaba días sin dormir. ¿Cómo? Que llevaba días sin dormir. No, yo sé que tú estabas marcando a palitos en la pared de tu habitación, loca porque llegara este día. Imagínate. Cuéntame, ¿qué te parece a ti? ¿Tú crees que, o sea, la información que yo tengo y lo que me parece que destila la manera en que se hace este anuncio es que ha habido un pequeño corre-corre en el equipo de Jennifer González para madrugar al gobernador, y no creo que sea coincidencia que el anuncio lo vaya a hacer hoy. Claro, la comisionada residente va a estar haciendo un anuncio grabado. El gobernador de Puerto Rico, yo presumo que estará llevando un grupo de personas importantes, ¿no? Me imagino que habrá una concurrencia en el centro de convenciones, o sea que la comparación inmediatamente va a ser inevitable. Uh-huh. Pero, de nuevo, me parece que todo apunta a una aspiración de Jennifer González a la gobernación. Supimos esta semana también que abrió un comité en la oficina del Contralor Electoral a nivel local, que no lo tendría que hacer a menos que fuese a aspirar a un cargo estatal, a un cargo, ¿verdad?, a nivel de Puerto Rico, no a nivel federal. Así que todo apunta en esa dirección. ¿Qué te parece a ti? Bueno, es que a nadie le debe sorprender porque esto es algo que se viene planificando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ciertos pasos que ha tomado la comisionada residente, se veía que estaba allanando el camino para
preparar el aviso de que ella iba a aspirar a la gobernación. A nadie le debe sorprender, como a nadie le debía sorprender que el alcalde Javier Jiménez haga su afiliación al Proyecto Dignidad. La pregunta que tiene que hacerse la gente es, ¿qué cambia esto? ¿Realmente esto cambia algo? No cambia nada, Armando. Jennifer González, según yo estaba leyendo, está en la política partidista activa desde, o sea, ocupando cargos públicos, políticos, desde el 2002. 21 años. ¿Qué ha significado Jennifer González para este país? Que tú puedas decir realmente, wow, esta persona realmente es un modelo a seguir. Esta persona ha provocado estos cambios. Esta persona ha sido luchadora de esto, de aquello, de lo otro. Ha propuesto esta legislación excelente. Ha adelantado estas causas sociales. ¿Qué significa Jennifer González para este país? Nada. Jennifer González es una persona que ha sido líder y es líder de su partido, ha ocupado posiciones importantes, representante, presidente de, creo que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidenta de la Cámara de Representantes, va para 8 años en la comisaría residente y ahora quiere aspirar a la gobernación. O sea, el derrotero normal de una persona que es un político de carrera. Ese es el derrotero natural de una persona como Jennifer González, que se ha buscado la vida en la política activa, nada más. Entonces forma parte del partido más corrupto que ha pasado por la historia de este país. Entonces eso es lo que la gente se tiene que preguntar, más allá de toda esta laraca que se puede formar y que van a formar los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto, Armando. En muchas ocasiones sacan las cosas de proporción y se van por las ramas, en vez de realmente que nos sentemos sosegadamente a evaluar qué representa esto para nuestro país. Pues que ahora, en vez de ser, antes era Ricky Rosselló y después Pierluisi, ahora es Pierluisi y Jennifer González. ¿Qué cambia? No cambia nada. Sigue siendo parte del partido más corrupto de la historia. Y cuando tú analizas las ejecutorias de Jennifer González, pues mira, yo tengo que decirte que me quedo en babia, ¿verdad? Porque tú no estás hablando, por ejemplo, de un David Noriega, ¿verdad? De una persona que sentó pauta estando en la legislatura, ¿verdad? Tú no estás hablando de un Ernesto Ramos Antonini y así por el estilo se podrían mencionar otras personas. O sea, tú estás hablando de una persona que se ha dedicado a vivir de la política partidista, como lo han hecho muchas personas en los partidos que se han turnado en el poder, y por eso me sorprende agradablemente la expresión que hiciste en el sentido de que Gabriel Rodríguez Aguiló te reconoció que el Partido Nuevo Progresista se ha dedicado a utilizar la estadidad como gancho para que la gente vote por ello, y esa es la pura verdad. No quiero decir, de paso, no quiero decir que Gabriel Rodríguez Aguiló haya dicho eso en voz suya propia. Él dijo que hay personas que entienden que eso es lo que ha hecho el PNP y me parece que hizo la distinción. Me dice, bueno, pero Pedro Pierluisi y el gobierno PNP incluso hasta le reconoció a Jennifer González que ellos de unos años para acá han estado activamente adelantando la causa estadista. Bueno. De nuevo, mi pregunta es, ¿eso es suficiente? O sea, el hecho de que tú radiques 20 proyectos, el hecho de que le pagues estos salarios exorbitantes a unos vagos mantenidos por el pueblo, ¿eso es suficiente? ¿Eso es lo que quiere el pueblo estadista? De nuevo, buenas puertorriqueñas que pues tienen una aspiración. ¿Eso es suficiente para ellos? Pues no sé, ¿verdad? Pero creo que ahí está la justificación para muchas de estas cosas. Pero no, Gabriel Rodríguez Aguiló como tal no dijo específicamente que eso es lo que él sentía, sino que él percibía que había muchos estadistas que se sentía así. Ah, bueno, ok, pues entonces yo corrijo porque quizás te malinterpreté, pero él recoge el sentir de mucha gente y yo creo que sí, eso es parte de lo que
plantea el alcalde Javier Jiménez, que en el caso del alcalde Javier Jiménez, pues obviamente resulta de mucha más relevancia porque es un alcalde reconocido, apreciado, etcétera. Pero eso está pasando en la base de ese partido y se demostró en las elecciones del 2020 cómo se redujo esa votación de un 41%, me parece que fue lo que sacó Ricardo Rosselló, a un menos de 33% que sacó Pedro Pierluisi, y seguirán descontando, porque es que, mira, Armando, llega el punto en que aunque Gabriel Rodríguez Aguiló no lo quiera reconocer en tantas palabras, la realidad es esa. El Partido Nuevo Progresista hace mucho tiempo que se ha dedicado a utilizar la estadidad como gancho para que la gente vote por ello. Y a mí me duele decir que muchas personas seguidoras de ese partido caen de incautos porque se siguen comprando ese cuento de que vamos a adelantar la estadidad. No, vamos a adelantar la estadidad. Bueno, Ricky Rosselló iba a ser el último gobernador de la colonia, ¿no? Y entonces todos los días reciben un portazo en la cara, ¿verdad? De parte del americano, de esos que ellos quieren, ¿verdad? Que ellos adulan, que ellos veneran, que ellos endiosan. Pues mira, hay una realidad muy cierta. Estados Unidos, la clase política, en su mayoría los republicanos y muchos demócratas también, no quieren que Puerto Rico forme parte de esa nación por muchas razones legítimas y por muchas razones ilegítimas. Muchas razones ilegítimas pudieran ser por el racismo y el discrimen, pero muchas razones legítimas porque muchos entienden que, mira, Puerto Rico debe seguir su propio derrotero, ¿verdad? Aunque esos son los menos que se escuchan, quizás son voces minoritarias en el Partido Demócrata y quizás fuera del bipartidismo estadounidense, pero la realidad es que, mira, llevamos casi 54 años con el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista turnándose en el poder. Desde el 1968 decía Luis Ferré, el primer gobernador del Partido Nuevo Progresista, esto tiene que cambiar. Pues mira, ha cambiado para mal. Y la estadidad no ha adelantado 1 milímetro, todo lo contrario, yo creo que está más lejos que nunca, pero ellos no lo quieren reconocer porque en la medida en que lo reconozcan, se les vacía el partido. Entonces hay que decirle a la gente, ustedes quieren seguir manteniendo a esta gente ahí donde están, cobrando un salario, utilizando un presupuesto para beneficiar a los amigos del alma, a los que les trabajan las campañas, a los que les donan las campañas mientras el pueblo está cada vez más fastidiado y empobrecido. Yo no creo que se necesite ser científico nuclear para poder hacer un análisis de lo que es nuestra propia realidad en Puerto Rico y de que el país necesita urgentemente un cambio. Y por eso muchos recurren a la arenga que escuché al otro día, desaforado a Jorge Colbert, demonizando al independentismo y cayéndole encima al independentismo, y ustedes son todos unos independentistas y socialistas, le decía en un programa al amigo Víctor García San Inocencio, porque ya no les queda ningún otro discurso, ¿verdad? Están tan deteriorados y desprestigiados y han dejado de ser alternativa para el país, que entonces vamos a recurrir al miedo, mientras aquellos recurren al engaño, a decirle a la gente, no, la estadidad, olvídese que eso viene, la estadidad, y la gente se le nubla el entendimiento. Estos otros nos tildan a los que queremos un cambio verdadero, nos tildan de socialistas independentistas para meterle el cuco. Esta es la clase política que queremos de verdad. Pues a esa clase política pertenece Jennifer González, y yo no creo, ¿verdad?, que tengamos que desviar la atención que debemos tener hacia la solución de los problemas que nos agobian por el hecho de que ella haga un anuncio que ya a nadie le debe sorprender. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Fernando Valdés y usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu,
Finalmente, después de casi una semana, quizás un poquito más de una semana, de protestas en el recinto de ciencias médicas, la rectora Ilka Ríos ha sido destituida. O sea, hubo una solicitud de renuncia por parte del presidente del sistema universitario, el doctor Ferrao. Ella indicó, y me pareció interesante, me gustaría saber tu parecer sobre eso, si tienes alguna información o alguna sospecha. Ella dice, cuando le piden la renuncia, que ella no podía renunciar por unos asuntos muy importantes que no iba a revelar, pero que el presidente sabía a qué se refería cuando decía eso. Sonó hasta casi amenazante. Sonó como que ella tenía unos trapos sucios. Y me parece, sí, me parece que incluso hasta creo que le costó. Yo no había entrado mucho a analizar este tema, pero creo que le costó porque al final del día lució como que ella se sentía imprescindible. A mí siempre cuando la gente dice cosas así como, no, él sabe, no lo voy a decir, pero él sabe. Oye, usted es funcionaria pública. Si hay algo importante verdaderamente, no debe ser un asunto de un secreteo entre usted y el presidente o entre usted y miembros de la Junta. O sea, si hay algo realmente importante por lo cual usted tiene que estar ahí, usted tiene que decirlo. Sí. Si no, pues usted está, me parece, sembrando unas dudas, unas cizañas, sembrando unas cosas que se prestan para especulación. Y yo creo que en la buena gerencia pública, en el buen servicio público, pues si hay una información que usted tiene y realmente es tan crítica para la institución, usted debe hacerla pública. Y no hacerlo, pues yo creo que le costó. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, yo seguí este asunto del recinto de ciencias médicas con mucha atención porque, bueno, yo tengo un profundo amor por la Universidad de Puerto Rico, le debo mucho también a esa universidad y yo creo que el país le debe muchísimo. Y me dio mucha pena cuando ocurrió aquella desacreditación del programa de neurocirugía. Y le he prestado particular atención a lo que va ocurriendo en el recinto de ciencias médicas y me duele ver polémicas como esta que son resultado de la politización que ha arropado la Universidad de Puerto Rico. Y tú sabes que se ha llegado al punto, Armando, con esta cuestión de la politización y de estar colocando politiqueros al frente de recinto. Tuvimos la amarga experiencia de 3 rectores que fueron acusados de malversación de fondos que se iban destinados al adiestramiento de unos maestros. Creo que uno de ellos era de Calle y otro creo que era de Arecibo, uno de Utuado. Fueron procesados y llegaron a acuerdos con el fiscal especial independiente. Una vergüenza, ¿no?, para el país, una cosa insospechada. Y también todos estos afanes políticos y esta manía de querer politizar todas las instituciones, pues llevó incluso a lo que fue aquel desgraciado incidente donde resultaron injustamente acusados el amigo Carlos Severino Valdés y quien era entonces presidente Urayoan Walker Ramos, proceso que duró muchos años y que en los recientes días se cumplieron 2 años de que fueron absueltos. Han ocurrido cosas muy desafortunadas en la universidad por el asunto de la politiquería que requiere, que es algo que voy a conversar con el profesor Bernabe, urgentemente la consideración nuevamente de una ley de reforma universitaria. Pero yo vi cuando esta señora la volvieron a nombrar, no solamente el hecho de que levantó tanta repulsa su nombramiento por lo que ya se había explicado que ella había alegadamente hecho
con las notas de una estudiante, sino que vi que no tenía temple para manejar la situación porque ella automáticamente salió de ella una postura prepotente, arrogante, empezó a hablarle estrujado, como decimos nosotros, a los estudiantes que expresaban su rechazo a su nombramiento. Entonces me acuerdo cuando habló despectivamente de profesores que habían renunciado a puestos administrativos, diciendo, no hay nadie indispensable porque ya yo los sustituía a todos. Una actitud prepotente, el hecho de que luego de que el presidente de la universidad le pidiera la renuncia, ella se atrincherara en el puesto y dijera, no, yo no puedo renunciar. Pero no hay duda de que todo esto que ha ocurrido y que ha sido muy lamentable, ha demostrado una vez más que cuando hay fuerza en una lucha, cuando hay fuerza moral, ¿verdad? En una lucha, fuerza de unión entre los componentes afectados, eso con sacrificio y con perseverancia y determinación lleva al triunfo indudablemente. Yo no tengo la menor duda de que aquí se estaba buscando sanear el recinto de ciencias médicas, liberarlo de este germen de la corrupción y de la politiquería, y yo desde aquí, ¿verdad?, tengo que felicitar de lo más profundo de mi corazón a todos los estudiantes, los profesores, los componentes de ese recinto, ¿verdad?, que decidieron lanzarse a la calle para proteger el recinto, ¿verdad? Porque es un recinto importante, como yo comentaba ayer en otro espacio, a diferencia de muchos otros recintos, ¿verdad?, donde se forman estudiantes, donde se da cátedra, etcétera, estas son personas que dan servicio a poblaciones vulnerables, a poblaciones sin recursos económicos, que buscan la manera de proteger el acceso a la salud y salud de calidad. Porque me consta que es salud de calidad la que ofrecen los estudiantes, los profesores del recinto de ciencias médicas, que es un recinto del que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas, y que es un recinto que junto con el resto de la universidad toda, nosotros tenemos que proteger. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy, como todos los miércoles, nos acompaña en el panel el licenciado Rafael Anglada y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, el doctor Rafael Bernabe. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan. Buenos días a ambos y a Puerto Rico. Bueno, pues quería ponerles como primer tema algo que estaba ahorita conversando con Armando, y es la situación que se suscitó ayer en el recinto de ciencias médicas luego de unos 6 días de paro de parte de la facultad y los estudiantes reclamando la destitución de la rectora Ilka Ríos Reyes. Bueno, finalmente fue destituida por una votación que se llevó a cabo en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y hay muchas cosas que se pueden ¿verdad?, discutir sobre este proceso de paro. Conversaba yo con Armando que entre las cosas que salen a relucir y que merece la pena comentar es la necesidad urgente de la aprobación de una ley de reforma universitaria, por lo que tú, Rafi Bernabe, has luchado bastante, y lo que estuvo a punto de aprobarse en una pasada sesión legislativa se vio claramente el hecho de que en la composición de la Junta de Gobierno una abrumadora mayoría de la misma está compuesta por personas nombradas por el gobernador y no por académicos, como entiendo que debería, o estudiantes, como debería ser el asunto. También el hecho de cómo estos estudiantes y profesores
decidieron llevar a cabo un acto de gran sacrificio y lanzarse a la calle y decretar un paro, buscando la manera de no perjudicar los servicios que se prestan, ¿verdad?, desde el recinto de ciencias médicas, para alcanzar algo que para ellos era un asunto de principios, y es el saneamiento de la gobernanza de ese recinto. Y bueno, una vez más, ¿verdad?, como decimos por ahí, se prueba que no hay triunfo sin lucha, y me gustaría, Rafi, como tú también eres un académico, fuiste profesor universitario y luchador sindical, que nos comentes cuál entiendes tú que es el saldo de todo este proceso. Bueno, el saldo, sin lugar a dudas, el saldo es positivo. La universidad demostró una vez más la capacidad que tiene esa comunidad universitaria para levantar su voz, para organizarse, para hacer la protesta responsable cuando hay que hacerla. Muchas veces, cada vez que hay un paro, una huelga o algún tipo de protesta en la Universidad de Puerto Rico, se proyecta la imagen por algunos sectores de que la universidad siempre está en huelga, de que la universidad siempre está paralizada, etcétera. Yo incluso he escrito artículos explicando por qué eso es totalmente falso. Pueden pasar años sin que en la Universidad de Puerto Rico haya una huelga o haya un paro. Cuando hay paro o hay huelga es porque hay alguna razón. La gente no hace paro y huelga por deporte. Claro. La gente se olvida que hacer un paro o participar en una huelga muchas veces toma más trabajo y más sacrificio que la rutina normal del trabajo. Cuando uno va a trabajar o uno va a coger clases, uno va a la hora de la clase, a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana o la hora que sea que uno tiene clase. Cuando uno está organizando un paro o una huelga, tiene que estar allí a las 5 de la mañana y tiene que estar allí todo el día. Y tiene que estar allí sujeto a las represalias que pueda recibir por estar participando en ese proceso. Y si es una persona que tiene un salario durante ese periodo que está en huelga, no va a recibir su salario. Así que la huelga y el paro no se hace por deporte. La huelga y el paro se hace cuando hay alguna situación que lo amerita, porque hay un aumento de la matrícula, porque hay un nombramiento objetable, como en el caso que estábamos viendo. Ahora, como tú señalas, yo creo que nos queda una interrogante, ¿verdad? Yo creo que es un aspecto secundario, pero sigue siendo una interrogante. ¿Qué fue lo que motivó este nombramiento? ¿Y qué fue lo que motivó que se persistiera tanto tiempo en este nombramiento? Llegó hasta un momento en que, gracias a la protesta de los estudiantes, el presidente de la universidad estaba solicitando la renuncia de la persona nominada, y hasta el gobernador estaba diciendo que le parecía apropiado la petición del presidente de la universidad. Es decir, todo el mundo, desde los estudiantes en huelga hasta el gobernador, estaban planteando que lo más sensato era que la persona renunciara, y todavía la persona insistía en no renunciar. Y hubo que hacer la reunión de la Junta de Directores para que por fin se lograra la destitución. Como tú señalas, el problema de fondo que está planteado aquí es el problema de la estructura jerárquica y de la estructura antidemocrática que sigue teniendo la universidad, y que se podría atender con un proyecto de ley que ya existe. Es el proyecto de ley de reforma universitaria. Es un proyecto de ley que tiene una historia muy interesante, porque no es un proyecto de ley de Victoria Ciudadana, ni del PIB, ni de nadie, ni de ningún partido. Es un proyecto que se elaboró por la misma comunidad universitaria, por un comité que se llama el Comité Multisectorial, en que estaban representados o están representados profesores, estudiantes, trabajadores no docentes, personas de fuera de la universidad, y que durante varios años elaboraron ese proyecto, realizaron vistas públicas en todos los recintos para que la gente opinara, sugiriera qué cosas incluir, qué cosas sacar, y que es un proyecto que precisamente establece unos mecanismos mucho más participativos, mucho más democráticos, para elegir desde los directores de departamentos en cada departamento
a los decanos de las facultades, los rectores de los recintos, el presidente de la universidad, todas esas estructuras, balanceando la necesidad de que haya participación de la comunidad universitaria en esa selección, con el hecho de que los universitarios no son los dueños de la universidad, el dueño es la universidad del pueblo de Puerto Rico en su totalidad, y que debe haber una injerencia del gobierno de Puerto Rico central, del gobierno que representa al pueblo de Puerto Rico o debe representarlo en la dirección que lleve la universidad. Ese proyecto de ley se radicó cuando se radicó, si tú miras la cantidad de legisladores que pusieron su firma para radicar el proyecto, bastaba con que los autores o los coautores del proyecto votaran a favor de la medida, que estaba entre esos coautores, se aprobaba, porque tenía una cantidad muy grande de coautores esa medida. Pero una vez se radicó la medida y se acercó el momento de que se aprobara la medida, ¿verdad?, o que se discutiera la medida en el hemiciclo, empezaron las presiones de los sectores que quieren mantener la estructura existente, que no quieren perder el control de la universidad. Empezó una campaña en los medios de que la propuesta iba a generar anarquía en la universidad, que iba a generar el desorden en la universidad, cuando lo que genera desorden es la estructura que tenemos ahora, como puede verse. Y empezó la campaña de que esa nueva ley iba a poner en peligro la acreditación de la universidad, lo cual era absurdo, porque una de las razones precisamente que da Middle States, que es la institución que acredita las instituciones en Puerto Rico, Middle States en sus informes en ningún sitio habla de que la universidad tenga un problema de que va a perder la acreditación porque hay huelgas y hay paros y esto que siempre se dice, no habla de eso. De lo que sí habla es de que la universidad tiene un problema de injerencia política indebida en el proceso interno de la universidad, en el proceso de administración de la universidad. Y precisamente el proyecto de ley lo que hacía era atender esa situación. Así que en todo caso la medida hubiese ayudado a garantizar o a fortalecer los argumentos a favor de mantener la acreditación de la universidad. Y esa presión que te señalé, pues funcionó en el Senado, que fue el primer cuerpo donde se discutió la medida, y se derrotó la medida por falta de un voto. Faltó un voto. Para uno aprobar una medida en el Senado hacen falta 14 votos, y esta medida recibió 13 votos. Faltó un voto para que se aprobara. Fue un hecho lamentable que no se pudiera aprobar esa medida. La medida se radicó de nuevo en la Cámara con algunas pequeñas enmiendas muy mínimas que la mejoran un poquito más, que el mismo comité multisectorial elaboró luego de la discusión de la medida, cómo se sometió, y esperamos, ¿verdad?, que en algún momento vuelva a considerarse, que se aprenda la lección de la necesidad de la reforma universitaria. Pero, como yo he dicho muchas veces, la Universidad de Puerto Rico es un sitio excepcional. Se ha demostrado una vez más, yo creo que muy positivamente, la Universidad de Puerto Rico combina tres cosas que la hacen especial, y ojalá esas tres cosas se pudieran extender a todo Puerto Rico. Una es que tiene un personal, que es el personal docente, que cuenta, aunque cada vez menos porque lo han ido eliminando, con una cosa maravillosa que es la permanencia, los que tenemos la permanencia, que es que tenemos seguridad de empleo, que nosotros una vez somos empleados permanentes de la universidad, es siempre que cumplamos con nuestras labores, que cumplamos con nuestro trabajo, cumplamos con nuestras funciones, no se nos puede despedir por las opiniones que demos. Y eso quiere decir que el personal docente de la universidad que tiene permanencia puede expresarse, puede criticar al gobernador, al gobierno, puede enseñar lo que le parezca apropiado. Hay libertad de cátedra, hay libertad de expresión, hay libertad de crítica, todo lo que precisamente se supone que haga la universidad. Claro, si a usted no le gusta que haya crítica, si a usted no le gusta que haya discusión, si a usted no le gusta que haya debate, si usted tiene actitud antidemocrática, pues entonces no le va a gustar ese ambiente que existe en la universidad. Pero el país necesita
ese ambiente de crítica y debate. Y ojalá todos los trabajadores y trabajadoras tuvieran permanencia para que también pudieran expresarse libremente y debatir y discutir y criticar incluso a sus patronos sin sufrir ningún tipo de represalia. En segundo lugar, la universidad tiene un personal no docente que tiene una tradición muy fuerte de organización sindical, de organización laboral, de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en tercer lugar, la universidad cuenta con la presencia de una juventud de estudiantes que están comprometidos con el país, que están llenos de energía, que están llenos de esperanza, que están llenos de disposición de trabajo, que quieren cambiar las cosas en Puerto Rico, que no están tan golpeados como nosotros, los que ya tenemos algunos añitos y un poquito maltratados y quizás cínicos, ¿verdad? O desesperanzados por la situación del país. Ellos están llenos de esperanza, llenos de deseo de cambio, y esa combinación de un personal docente que tiene la libertad para poder criticar, de trabajadores que están organizados y que defienden sus derechos, de estudiantes que están dispuestos a cambiar las cosas en Puerto Rico. Esa combinación es una combinación maravillosa si uno quiere cambiar las cosas en Puerto Rico. Y por eso es que mucha gente ve la universidad con mucha esperanza, ve que hay que fortalecerla, y otros sectores, los sectores conservadores, los sectores que no quieren que cambien las cosas, los sectores privilegiados que quisieran que no haya debate ni discusión, pues entonces ven la universidad como un territorio ¿verdad? Rebelde, que quisieran que se abriera el mar Caribe y se hundiera por ahí y desapareciera lo antes posible. Pero no va a desaparecer, aunque la hayan maltratado, aunque le han partido el presupuesto por la mitad, aunque la han reducido al esqueleto. La universidad está viva, como lo demuestra la lucha de los estudiantes, y como tú dices, yo lo digo con mucho orgullo porque yo estoy trabajando en la Universidad de Puerto Rico desde 1989, llevo 34 años, 33 años en la universidad. He estado toda mi vida profesional prácticamente en la Universidad de Puerto Rico, y siento que a través de la universidad he podido contribuir al bienestar de mi país. Estoy seguro cuando termine mi función legislativa, cuando quiera que sea eso, regresaré a la universidad en los años que me queden, que pueda seguir trabajando, porque me parece que es un lugar que es realmente un privilegio poder trabajar allí. Y Puerto Rico necesita fortalecerla. Por eso seguiremos luchando por la universidad, por la reforma universitaria, por el presupuesto de la universidad, sin el cual evidentemente no puede funcionar. Rafi. Bueno, mientras hablaba el compañero Rafael Bernabe, me permitió reflexionar sobre mi vida, pues ha coincidido cronológicamente. Da la casualidad que cuando yo estaba en tercer año de escuela superior, yo me iba en guagua desde Río Piedras a la legislatura, y yo presencié la aprobación de la llamada ley universitaria o ley de reforma universitaria de 1966. Yo estaba allí cuando el senador Luis Muñoz Marín, de manera muy, verdad, apoteósica, dijo aquellas palabras: quiero paz, paz, paz para la universidad. Pero ni entonces ni ahora ha habido mayor autonomía o mayor reforma universitaria. Soy resultado directo de esas luchas. Yo fui expulsado por vida en noviembre de 1970. Me tomó algunos 7, 8 años. A mí no, a un montón de activistas, éramos como 25 o 30. Se nos permitió a casi todos, no a todos, se nos permitió que entráramos por la puerta de atrás, y calladitos, y pudimos reconstruir nuestras vidas profesionales. O sea, es una vida. La Universidad de Puerto Rico ha sido no solamente una cuna
intelectual, ¿verdad? Para muchos de nosotros, sino ha sido una vida que la hemos tenido ahí. Muchos de nosotros básicamente la hemos abandonado. Yo he tenido la suerte de poder regresar a sus bibliotecas en la última década, gracias a estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Así que en estos momentos nos toca celebrar la victoria de los estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina son muy importantes en todo el mundo. Por ejemplo, en la historia de Cuba hay un grupo de estudiantes de medicina que fueron fusilados por los españoles en el siglo XIX, y en toda la América nuestra, por ejemplo, en el caso de Chile, a mí me tocó conocer Chile cuando por fin las universidades habían logrado cierta, digamos, unión y reforma. Mi mejor amigo en Chile había sido el presidente del Consejo de Presidentes de las Federaciones Universitarias de Chile. Así que en estos momentos de mucha alegría, a partir de la expulsión de esta señora, que debería quedarse como lo que ella es, una especialista en su rama de la medicina, y no atrincherarse, atornillarse, que es lo que hacen los políticos en Puerto Rico, atornillarse en puestos burocráticos. En estos momentos, un momento de mucha alegría, que vivan los estudiantes, y a ver si esto mejora un poco ante una universidad que ha sido decimada, la han querido destruir, y como narra el senador Bernabe, pues no la han podido destruir, no obstante la destrucción presupuestaria y todo eso. Así es, y bueno, celebramos con júbilo, ¿verdad?, que ese proceso llegó a feliz término, pero es la punta del témpano, ¿verdad? Y es algo que sin duda nos llena de mucha esperanza ante toda la acometida que ha habido contra nuestra universidad. Entonces quería comentar con ustedes brevemente, no desde el asunto puramente trivial en que se hacen las expresiones, sino lo que representa en este momento histórico el que la comisionada residente esté a punto de anunciar su candidatura a la gobernación, lo que representa pues un escollo en el camino para Pierluisi y un escollo en el camino para que ese partido, el partido que él representa, adelante las elecciones. Está también el anuncio del alcalde Javier Jiménez, pero hay unas expresiones del comisionado alterno del PNP indicando que, bueno, que la matemática está ahí y que pudiera ganar el junte y que al día siguiente esto podría convertirse en una Cuba y Venezuela y traer la independencia por la cocina. Y yo creo que son expresiones, ¿verdad?, típicas de una persona como Edwin Mundo, que como bien señalaba, lo dijo el alcalde de San Sebastián, que ve al PNP, el PNP para él es un negocio, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene una empresa que se llama Kane Consulting y tiene millones de dólares en contratos a lo largo de muchísimos años. Amén de las posiciones que ha ocupado en el partido. Y quiero, ¿verdad?, me gustaría que Rafi Bernabe me expresara qué es, cómo ve él esta coyuntura histórica y cómo abordar esas expresiones demagógicas, ¿verdad?, que ya sabemos que van a ser la punta de lanza en contra de quienes queremos erradicar el bipartidismo del país y todo lo que eso significa. Sí, como tú dices, yo creo que estamos en una coyuntura histórica y yo creo que quizás no
no nos damos cuenta nosotros mismos del momento tan crucial que estamos viviendo. Hace ya, 13 años, en el 2010, nosotros y otras personas planteamos un análisis que yo creo que se ha confirmado. Nosotros planteábamos hace 13 años, y yo creo que es lo que hemos visto durante estos años, que Puerto Rico estaba en una crisis económica muy seria a partir del 2006, que esa crisis económica iba a ser duradera, iba a ser severa. Eso se ha confirmado clarísimamente, ¿verdad? Toda la década del 2010 a 2020 fue una década perdida en Puerto Rico, de crisis económica, de estancamiento económico, de migración masiva de personas que no podían encontrar empleo en Puerto Rico, de reducción de la población de Puerto Rico por primera vez desde que se están llevando censos en el país, ¿verdad? Todos hemos vivido esta situación, no tengo que resumirla. En segundo lugar, que los dos partidos gobernantes en Puerto Rico por mucho tiempo, el PNP y el PPD, no tenían respuesta a esa crisis, no tenían alternativa a esa crisis. En tercer lugar, que muchísima gente, jóvenes y no tan jóvenes, iban a empezar a cuestionar ante esa realidad su lealtad a esos partidos, que el apoyo a esos partidos se iba a ir reduciendo cada vez más. Y eso también lo hemos visto, cómo esos partidos han ido perdiendo apoyo electoral, elección tras elección. En las últimas elecciones, el gobernador de Puerto Rico salió electo con 33% de los votos, que es indicativo del colapso electoral de esos partidos. Y planteamos también que según esos partidos fueran perdiendo apoyo, se iban a dividir, se iban a fragmentar. Su liderato iba a empezar a buscar otras alternativas. Y yo creo que eso también se está confirmando. Vemos la lucha interna dentro del Partido Popular Democrático, que no tiene visos de terminar, entre su presidente recién electo y el presidente de la Cámara, entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, entre diferentes sectores. Vemos legisladores como Luis Raúl, que se desafilia del Partido Popular. Vemos lo mismo dentro del Partido Neoprogresista, la guerra anunciada entre Pierluisi y Jennifer González, la partida la salida del alcalde de San Sebastián. Es decir, estamos viendo el espectáculo de la caída del apoyo, la fragmentación, la división, la descomposición de esas dos estructuras. Y la gente que está buscando nuevas alternativas, nuevas opciones. Y sabemos que han surgido nuevas opciones que por primera vez logran representación legislativa, como el movimiento Victoria Ciudadana por un lado y Proyecto Dignidad por otro lado, que representan proyectos de país radicalmente distintos. El nuestro, que precisamente aspira a un país más democrático, más igualitario, más diverso, más participativo, y otros que quisieran una sociedad mucho más restringida, mucho más autoritaria, mucho más tradicional en el mal sentido de la palabra, de reducir espacios democráticos que se han conquistado con el paso del tiempo. Pero lo importante es que estamos viviendo esa coyuntura. Yo creo que si tú miras, a mí me está curiosísimo las últimas declaraciones, tanto en el hemiciclo, que yo las veo constantemente, como fuera del hemiciclo, de lideratos del Partido Neoprogresista. La campaña que ellos tienen en este momento es: no se vayan, o regresen. Es diciéndole a los estadistas que se han ido a Victoria Ciudadana: regresen, que nosotros somos los únicos defensores de la estadidad. Es diciéndole a otros: no se vayan, igual que se fue el alcalde de San Sebastián, porque nosotros es como un pastor que todas las ovejas se le están escapando del corral, y está tratando de ver cómo logra que no se sigan yendo, pero se siguen yendo. Es decir, el hecho de que todo su mensaje en este momento es: no se vayan, regresen, es indicativo de que ellos mismos perciben que lo que hay es una estampida y que todo el mundo se está yendo. Yo creo que para los que queremos el cambio en Puerto Rico, como dije, esto representa una oportunidad, pero también una urgencia, también un deber. Nosotros tenemos la oportunidad muy grande, y yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección, de que a pesar de todas las limitaciones que nos pone la ley, que no nos permite las alianzas, tenemos que lograr algún tipo de alianza, de junte, de convergencia, como se le llame, de las fuerzas progresistas que presenten una alternativa a esos partidos que se están descomponiendo.
porque como dije, si nosotros, los sectores democráticos, progresistas, que queremos defender a las mujeres, que queremos defender a la universidad, que queremos defender el ambiente, que queremos defender los trabajadores y trabajadoras, no nos juntamos y no nos unimos y no llegamos a las elecciones y a cualquier proceso como una fuerza combinada, como una fuerza común, entonces la crisis de los partidos tradicionales la van a aprovechar fuerzas conservadoras y fuerzas antidemocráticas, como ha ocurrido en otros países del mundo. En otros países del mundo tú ves como el Partido Republicano tradicional está desapareciendo y ha sido reemplazado por estas fuerzas ultraderechistas de Trump. Y hay otros sectores progresistas como Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders, etcétera. Es decir, la vieja estructura está desapareciendo y van a surgir fuerzas nuevas. Puede que sean fuerzas democráticas y progresistas o fuerzas retrógradas. Lo mismo en España. Surge Podemos, surge Sumar, surgen fuerzas que están impulsando el cambio democrático, pero por otro lado surge Vox y surge la derecha extrema xenofóbica. Y Milei asoma la cabeza en Argentina. Exacto, Milei en Argentina hay un sectores progresistas muy fuertes, pero también está la amenaza de la extrema derecha. Así que Puerto Rico no es la excepción, Puerto Rico es parte del planeta. Exacto. Los viejos partidos en muchos países del mundo están en crisis, están en desprestigio, están en descomposición, y nosotros tenemos que escoger qué vamos a poner en su lugar. Y lo que vamos a poner en su lugar tiene que ser mejor, tiene que ser más democrático, tiene que ser más participativo, tiene que ser más igualitario, porque si no hacemos eso, no es que las cosas se van a quedar igual, es que entonces podemos tener una regresión a cosas incluso peores, ¿verdad? Sí. Y que la solución resulte peor que la enfermedad, como se dice comúnmente. Bueno. Así que la coyuntura, como tú dices, es una coyuntura histórica en que lo viejo está desapareciendo y tenemos la gran oportunidad de construir algo nuevo y tenemos que estar a la altura de ese momento. Bueno, Rafi, se me acabó el tiempo. ¿Tienes medio minuto rapidito? Bueno, lo que te comenté anoche en otro programa, que nosotros quizás deberíamos hacer una consigna por las avenidas y las autopistas. Voten por los mismos para que siga la misma corrupción. Bueno, tú te vas a unir al cinismo de Edwin Mundo. Nosotros hemos sido culpables de lo que tiene Puerto Rico. Han sido los puertorriqueños los que han favorecido a los mismos. Bueno, pues aprovechemos para esta coyuntura para educar y para crear conciencia. Saludos. Me tengo que ir. Gracias a ambos, de verdad, por esta conversación tan rica y tan provechosa. Seguimos conversando el próximo miércoles. Que tengan buen día. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije al comienzo de esta sección, en el segmento que tenemos destinado para la coalición Paz para la Niñez, nos acompaña la licenciada Taína Moscoso, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Taína, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, muy bien. Me alegro. Bueno, Taína, tenemos como tema para conversar hoy el asunto relacionado con la comunicación no violenta y esto es algo, ¿verdad?, que es preocupante para muchos de nosotros porque vemos un país que cada vez recurre más a resolver los asuntos de manera violenta, no solamente mediante el uso de la violencia física, sino también de la violencia verbal. Y eso pues obviamente tiene unos efectos en la persona que es objeto de esa violencia, ¿verdad?, que recibe toda esa violencia, pero más preocupante resulta ser cuando quienes son los recipientes de esa conducta violenta son nuestros niños. Y me gustaría que nos conversara sobre eso. Pues sí, el término comunicación no violenta pues viene de una teoría desarrollada por el doctor Rosenberg, planteando que el lenguaje, comunicación no violenta, es el lenguaje utilizado que hiere
que ofende a otras personas. Entonces, pues, al escucharlo quizás podemos pensar, bueno, es lógico, si yo digo algo que hiere y que ofende a otras personas, es lógico que se considere violencia. Sin embargo, en el día a día, culturalmente, hemos aprendido una forma quizás de comunicarnos que cae, ¿verdad?, en ese concepto de herir y que puede ofender, y no lo consideramos, lo tenemos normalizado y no lo consideramos como comunicación violenta. Entonces, lo interesante de esto es empezar a estar más alerta en el momento de comunicarnos para ir identificando esa forma, esos tonos, esos gestos que hemos aprendido y que al utilizarlos pueden afectar a la persona, adversamente a la persona con la que estamos conversando. Por ejemplo, con los niños particularmente, a veces utilizamos frases como, por ejemplo, llegamos a un lugar y vamos a bajarnos a comer, estamos en familia, y de pronto el niño o la niña no se quiere bajar del carro y le decimos, te voy a dejar solo. Entonces, es algo que de pronto decimos, sí, eso es normal, eso se le dice a todos los niños. Pero ¿qué genera cuando decimos a un niño, te voy a dejar aquí, te quedas? Lo estamos forzando a bajarse a través del miedo. Y uno de los peores miedos que puede sentir un niño, que es la inseguridad de me va a pasar algo. La persona que se supone que me cuida me va a dejar a expensas, ¿verdad?, de que pudiera pasarme algo. Entonces, eso va generando, y cuando decíamos ahorita, lenguaje que hiere, heridas profundas, desconfianza, inseguridades. Y además va directamente a cuánto yo valgo, porque si a mí me pueden dejar aquí, no importa lo que me pase, cuánto yo valgo. Y muchas veces lo planteo de esta manera, así que suena como a veces fuerte, pero nos permite darnos cuenta de cómo culturalmente hemos integrado y normalizado conductas que hieren, ofenden, hacen daño a los pequeñines, ¿verdad?, a los que son la próxima generación y que pueden dejar huellas que continúen por mucho tiempo. Sí, yo creo que eso es importante que lo conozcamos porque mucha gente no es consciente, ¿verdad? Y se habla mucho de la necesidad de que en nuestro país se enfatice en lo que es la inteligencia emocional. Y fíjate que nosotros los adultos somos los responsables de la formación de nuestros niños y entonces incurrimos en ese tipo de conducta violenta, como tú lo dices, que esa violencia se puede manifestar de diferentes maneras sin saber el daño que podemos estarle ocasionando a la persona contra quien ejercemos esa violencia. En el caso de los niños es mucho más terrible, ¿verdad? Y es mucho más irresponsable de nuestra parte porque es un ser que es indefenso y que depende de nosotros. Yo recuerdo una anécdota que me hizo mi hija mayor una vez, que estaba en una escuela, se dio un proceso huelgario en las escuelas y ella estaba en una escuela apoyando a los maestros y llegó una mamá y el nene estaba sentado en la parte de atrás, ve que hay personas en el portón, obviamente no hay clase, hay paro. Y la mamá empezó a gritarle y utilizó una palabra soez que es cada vez más común en este país. Tal cosa, bájate, tal cosa, bájate. Y pues mi hija quedó, ¿verdad?, destrozada al ver la carita de aquel niño y uno dice, caramba, si eso se deja para situaciones en que otras personas pueden observarlo, imagínate lo que puede estar pasando al interior de ese hogar. Y de ahí me parece a mí que surja el hecho de que haya una cantidad alarmante de
más un índice alarmante de problemas de salud mental en el país y de comunidades, sectores, miembros de nuestra sociedad que recurren a la violencia para resolver los asuntos. El problema está en cómo nosotros combatimos eso, porque si te pones a mirar, nosotros tenemos incluso en nuestra clase política gente que ha ocupado posiciones de alta jerarquía en las cámaras legislativas que no tienen ninguna reserva en insultar a otras personas por las redes sociales, en hacerlo en los medios de comunicación, inclusive en ofrecerle una bofetada, como ocurrió con el compañero Manuel Natal en una ocasión en que hizo una comparecencia pública en una televisora local. ¿Cómo hacerlo si nuestra propia clase política recurre a ese tipo de conducta? Pues eso que traes es bien interesante porque el debate con relación a la violencia a la que como personas estamos, como ciudadanos y ciudadanas estamos expuestos, lleva mucho tiempo, incluye tanto las personas del ámbito político como también todo lo que vemos, por ejemplo, a través de la televisión, a través de las películas, ¿verdad? ¿Cuánto debate hemos escuchado de esa película es muy violenta, ¿verdad? Se ha logrado incluso hasta ponerle categorías a las películas y en respuesta a cuánta violencia un niño o una niña puede o no estar expuesto a ver a cierta edad. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Yendo aprovechando ese ejemplo que trae, menciono la televisión. En la televisión, un niño o niña puede estar expuesto a todo lo que sale por esa pantalla y depende de la persona que está a su lado, que lo vea o que no lo vea, que lo cambie, que no lo cambie. Y no solamente en los hogares, incluso cada vez más en restaurantes hay pantallas y en esas pantallas ponen cualquier cosa. Yo he estado cenando en algún lugar que la pantalla lo que tiene es batallas de personas en ring, cercados, una cosa, ¿verdad?, terrible. Y no se considera, ¿verdad?, amarrado con lo que decíamos ahorita de los aprendizajes culturales, y no lo consideramos violencia. Entonces, para mí, el inicio de este camino de trabajar con erradicar la violencia es empezar a desregularla y desnormalizarla. ¿Cómo? Estando más alerta de lo que nos rodea, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo muchos programas de televisión que hablan, que son chismes, ¿verdad? Hablar de otra persona, criticar, pasar juicio, debió haber llegado más tarde, debió haber esto, y dónde estaba, y los hijos. Todo eso es comunicación con juicio, que es el próximo tema. Comunicación con juicio es comunicación donde yo estoy opinando sobre otras personas, criticando, y eso es comunicación violenta, porque yo estoy afectando la vida de esas personas al hacerla. Y quien mira el programa está expuesto a toda esa violencia, claro, sin reconocer que es violento lo que está ocurriendo, porque yo estoy afectando la vida de alguien. Y culturalmente el juicio, el pasar juicio, el opinar, el decirle a los demás lo que tienen que hacer, porque es lo que yo pienso que sería lo correcto, ¿verdad? Y lo que, como, ¿verdad?, esa expresión de en lo que en tu caso yo haría. Nadie puede nadie puede decir que si yo estuviera en tu caso, yo haría tal cosa, porque si yo estuviera en tu caso, yo tendría tus zapatos, yo tendría tu experiencia, yo tendría tus temores y probablemente haría lo mismo que tú estás haciendo. Sí. Bueno, Taína, se nos acaba el tiempo, gracias, porque yo creo que esto es una comunicación que tenemos que seguir teniendo, ¿verdad? Si es que nosotros aspiramos a un país
de paz, esta conversación es muy importante. Así que te agradezco tu tiempo. Esperamos seguir la conversación en otro momento. Que tengas buen día. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el señor Ángel Escribano, presidente de la Unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, señor Escribano, ¿cómo está? Todo bien, María. Buenos días a ti, por el espacio también y a todo Puerto Rico. Pues quisiera que nos cuente qué está pasando luego de la aprobación de un voto de huelga indefinido. Ustedes han expresado su malestar por la falta de justicia salarial, no recibir aumentos salariales desde el año 2012, su descontento por el hecho de que 5 empleados de carrera que fueron nombrados empleados de confianza se les dio un aumento de $1,100 mensuales a cada uno de ustedes. Pero por otro lado, la señora Karen Correa, que es la presidenta y gerente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, expresa que ella, bueno, no solamente justifica ese aumento a esos empleados de confianza, sino que dice que ustedes ya han recibido unos bonos y que les sorprende realmente que se haya tomado este curso de acción. Bueno, mira, María, mejor no lo pudiste explicar. Sí es cierto que llevamos más de 12 años que no cogemos el aumento, que la autoridad se amparaba en Ley 26 porque estaba económicamente las cosas mal. Recientemente recibimos una confidencia escrita de los salarios que se habían aumentado. Sí, no es menos cierto que, como bien establece, eran empleados de confianza, pero eran empleados de carrera, que rondaban los 20 y pico de $1,000, ¿verdad? Para 22, 25. Cuando ocupan los puestos de confianza, los salarios le suben a 45, 50, más o menos ahí. Pero no conforme con eso, se siguen subiendo. Estos últimos 3 años se hicieron ajustes y este último fue de $1,100, justificando que ellos hacen unos trabajos. O sea, que están demeritando el trabajo de los otros trabajadores, que entonces ellos no lo hacen, que son los que le dan la cara al pueblo, mecánicos que están súper mal pagos, choferes a $9.50, y choferes que desde 12 años estaban en esa misma tarifa. Así que es de peor malestar que ella justifique que dieron unos bonos que ellos mismos cogieron, porque eran unos bonos con fondos del COVID, fondos federales, eran los mismos bonos que, si quien bien conoce, cogieron casi todos los empleados de gobierno cuando fueron los $2,000 que le dieron por asuntos del COVID, que también ellos los disfrutaron. O sea, justificar de unos bonos, que eso es una paga de una sola vez, por un salario mensual de sobre $13,000 al año, que son $1,100 por mes. De verdad que eso es lo que más indignó a toda la matrícula, o sea, los TUAMA, los HO e incluso propios gerenciales que están en la molestia. Es decir, somos alrededor de 560 trabajadores. Solamente 8 o 9 disfrutaron de ese pago que ella dice. Entonces, la molestia es incluso a sus propios gerenciales que tiene cerca. Esa es la gran molestia. Que ella dice que casi 10,000, sí, los otros son los $2,300 de bono que se dieron a los trabajadores en Navidad por la economía de más de 10 años de injusticia a los mismos trabajadores, que fue una economía que se hizo por esos pagos que nos dieron a convenio. Y también los disfrutaron ellos. Todos esos pagos de bonos que dicen fueron bonos por economía, como bien ya mencionamos, de ajustes que fueron en el convenio, y por pagos de fondos de COVID, que los disfrutó todo el mundo, y aquellas empresas privadas que también se la dieron a sus trabajadores, que los reembolsaron posterior. ¿A eso se refiere ella para justificar esos salarios? Y la pregunta que le hago es, habiéndose aprobado el voto de huelga indefinido, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Ha habido un acercamiento de la gerencia para conversar? ¿Qué esperan ustedes que ocurra? Pues mira, esto va más atrás. El 17 de enero nos reunimos con ella, y cuando salió el tema de cómo es posible que todavía no había dinero para nosotros y ya nosotros teníamos evidencia de esos pagos, simplemente ese tema jamás se abordó. El decir que hay una buena relación
La verdad es que los trabajadores seguían haciendo su trabajo, ¿verdad?, en espera de que nos hicieran justicia. No pasó así. El 23 de febrero le llevamos esa inquietud a la secretaria, se quedó en que se iba a trabajar con ese asunto, tampoco se nos atendió más. En Fortaleza fuimos el 13 de junio, precisamente donde el que está a cargo de asuntos laborales, Alexander Rivera, y tampoco. Pues el voto de huelga sí es indefinido, fue un voto de huelga completo de ambas uniones, sin restricciones, sin nadie en contra, sin ninguna abstención, pero nos llamó la muy respetable mediadora, Madeline Media, que le diéramos el espacio a ella a interceder. Ella es del Departamento del Trabajo. Del Departamento del Trabajo, eso es correcto. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿ves? Porque la intención no es seguir afectando los servicios ni nada por el estilo, pero por el amor de Dios, alguien tiene que hacernos justicia. Estamos dando ese espacio. Mañana tendremos esa reunión a la 1 de la tarde del Departamento del Trabajo, es donde vamos a tener, ¿verdad?, la reunión. Ya estamos viendo represalias de parte de los directores de AMA. ¿En qué sentido? Contra algunos trabajadores. Bueno, ayer amenazaron a gerenciales que se quedaron fuera, que si no entraban no les iban a pagar el día, forzándolos a ellos a que cruzaran líneas de piquete. Lo que la unión hizo es, ¿verdad?, para no arrastrarlos a eso, llevarlos a ellos a un problema, permitirles a ellos la entrada, ¿verdad? Eliminamos a las personas que estaban en la puerta para que ellos pudieran entrar y no tomaran represalias de cosas gerenciales. Actualmente pues ya están mencionando que depende de los trabajadores que estaban buscando la manera de afectarle, ya sean las peticiones que ellos tengan. Lo veremos mañana y tenemos el contacto con ella a ver qué buena fe o no ellos tengan. Pero no puede ser que tengan, ¿verdad?, quieran iniciar una reunión con actos de mala fe y represalia a algunos trabajadores, incluyendo más los gerenciales. Pues, don Ángel, vamos a estar pendientes de qué ocurre mañana en el Departamento del Trabajo. Siempre, ¿verdad?, es mi posición de que los trabajadores deben tener justicia salarial, mejores condiciones de empleo y salario, sobre todo según se va encareciendo el costo de vida, y estas cosas deben manejarse siempre desde la perspectiva de la buena fe. Así que yo les deseo lo mejor para que el país, los usuarios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses se afecten lo menos posible, pero ustedes también son trabajadores, igual que aquellos que utilizan la AMA, aunque hay algunos que ya no lo son, ¿verdad? Pero les deseo realmente que eso tenga un feliz término y vamos a estar pendientes por si tenemos que conversar algo sobre el tema. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Súper agradecido a ustedes por el espacio, me acoge de tus palabras y como bien dijiste, el costo de vida subió para todo Puerto Rico, no para un grupito de 5. Pues muchísimas gracias. Les deseo mucho éxito en ese proceso y en esa lucha. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.